Buenas tardes a todas, todos, todes. Les damos la bienvenida a esta sesión de socialización de candidaturas doctorales. Es un espacio de encuentro que busca tejer estos lazos como comunidad académica, compartiendo saberes y experiencias de lo que es el trabajo doctoral. Ya nuestras estudiantes y nuestro estudiante que va a presentar lo que ha sido para ellas y para él su trayecto por el doctorado, ya obtuvieron la candidatura doctoral, ya sustentaron. Este espacio no es un espacio de defensa ni del proyecto ni de su capítulo de avance, eso ya ocurrió. No es tampoco un tribunal para juzgar si el trabajo se hizo bien o no, sino que es más un espacio dialógico para intercambiar acerca de lo que ha sido la experiencia de formular un proyecto de investigación, de avanzar hacia un proyecto a más larga data, como ya la investigación doctoral en relación con una investigación de maestría, los retos que implica hacer investigaciones interdisciplinares y el poder aventurarse a hacer un primer capítulo de tesis, que puede que en la tesis no vaya a quedar como primer capítulo, pero que tiene la vocación de animar a un avance, empujar a un avance. Entonces, a propósito de eso es que vamos a conversar hoy. Nuestras invitadas son Sofía Margarita Vinasco. Sofía está trabajando un proyecto de tesis, una tesis titulada Ejercicio y Actuar Ciudadano Transnacional, Mujeres Colombianas Retornadas desde el Norte Global, y quien le está acompañando como directora soy yo, Jenny Carolina Ramírez. Tenemos también hoy la experiencia de Magali Vega Rodríguez, que ella, su proyecto de tesis se titula Reconfiguraciones del trabajo académico en la Universidad Colombiana, y su director es Juan Carlos Celis Ospina, y Julián Eduardo Gómez Real, que está trabajando en su proyecto de investigación Análisis praxiográfico del cuidado de enfermería en 2 servicios de urgencias de la ciudad de Bogotá. Su director es el profesor Santiago Martínez y su codirector el profesor Yuriyac Gómez. Entonces tenemos 3 casos muy interesantes que han tenido trayectorias diversas, y bueno, creo que eso también es parte de la riqueza, que aunque hagamos el mismo doctorado, no todas ni todos lo vivimos igual. Entonces, para animar la conversación, y un poco poder interactuar también con varias y varios de los compañeros que están en este momento iniciando el doctorado, que están próximos a entregar sus proyectos. El primer asunto sobre el que les proponemos que conversemos es cómo le fue a ustedes con la escritura de su proyecto de investigación. ¿Qué sienten que aprendieron allí? ¿Qué pasó? Dejo un poco la pregunta y, por ejemplo, si tuvieran que volver a iniciar, ¿qué lecciones creen que aprendieron para compartir con las compañeras y los compañeros que vienen en el proceso en las nuevas cohortes? Entonces, empecemos aquí con Magali. Hablo así con este otro. Así. Bueno, yo creo que ya he contado esto antes, pero lo resumo rápidamente. Yo empecé el doctorado con un proyecto bastante diferente del que fue aprobado. Empecé trabajando sobre el concepto de plusvalía con el profesor Yuriyac. Trabajamos con él durante 2 años. En esos 2 años el proyecto fue cambiando, digamos, por razones mismas
del objeto de investigación, de las condiciones en las que íbamos a desarrollar ese proyecto. Después se transformó ya no en la categoría de plusvalía, sino en la de mercancía, para referirnos a los productos del trabajo académico como mercancía, si circulaban o no en circuitos que podríamos llamar o no mercados. Pero después de haber trabajado durante 2 años con él, tuvimos, digamos, unas diferencias en términos de qué tanto mi proyecto era o no un proyecto de trabajo práctico y qué tanto se ajustaba o no al espíritu del doctorado, que es un doctorado interdisciplinar. Porque el profesor decía que mi trabajo era muy filosófico y estaba muy montado desde la disciplina filosófica. Después hubo un cambio, pues, cambio de tutor. Estuve sin tutor durante casi 1 año. También fue un poco difícil encontrar a alguien con quien trabajar, que entendiera lo que yo estaba haciendo, con quien yo pudiera desarrollar lo que ya venía pensando, porque habían sido 2 años de trabajo ya. Hasta que la profe Jenny me sugirió trabajar con Juan Carlos, a quien yo la verdad no tenía en el panorama, porque el profe Juan Carlos es un sociólogo del trabajo y yo no había considerado la categoría de trabajo. Cuando me encuentro con él, eso fue en enero del año pasado, y fue como, no sé, chispazo, todo empezó a fluir. Porque en ese mismo semestre, yo pues como que tratando de encontrar sinergias entre lo que él hacía y lo que yo ya venía pensando, entonces llegamos a la categoría de trabajo académico y dijimos, bueno, entonces hagamos el proyecto ya no desde la plusvalía, ya no desde la mercancía, sino que volvamos un poco, no en el proceso de valorización, sino en el proceso de producción, y pensemos la categoría de trabajo académico. Eso fue en enero, y en enero Juan Carlos y yo decidimos que íbamos a presentar en ese mismo semestre el proyecto y el capítulo. Y una de las cosas más chéveres de trabajar con Juan Carlos es que Juan Carlos confió en mi confianza. O sea, yo le dije, yo creo que puedo presentar las 2 cosas, y él me dijo, pues hagámoslo. Y fue un semestre de mucho trabajo. En abril presenté el proyecto y en junio presenté el capítulo. Entonces fue como todos estos 2 años que yo venía trabajando un poquito ahí, como patinando sobre muchas cosas y con algunos obstáculos operativos, bueno, en la relación con el director, etc. Pues como que resultaron por fin. Y en ese semestre, que fue lo que les digo de no dormir, de, bueno, de pasar derecho, etc., también como ya con todo en la cabeza, lo que pasó fue que resultó, y resultó bien, afortunadamente, y mi proyecto fue aprobado y mi capítulo fue aprobado. Entonces, a partir de ahí, pues en el semestre anterior estuve haciendo trabajo de campo en lo que es como el segundo capítulo de mi investigación, y a partir de este semestre estuve haciendo lo referente al trabajo de campo del tercer capítulo. Entonces ha fluido lo que no había fluido antes en muchos años, empezó a fluir y ha sido bien productivo en estos 3 semestres que llevo trabajando con Carlos. ¿Qué recomendación, consejo le darías a las compañeras que vienen de las nuevas jóvenes? Una de las cosas que más como que hizo que todo fluyera de inmediato fue cuando encontramos un enfoque metodológico que funcionaba. Porque antes yo estaba siendo terca, tengo que decirlo, con el enfoque metodológico que estaba proponiendo, porque lo conversamos con Santiago mucho. Yo le
decía, pues que el método es solo el método. No importa, tengo diferencias ontológicas con lo que estoy planteando, pero lo voy a usar solamente como un método. Y eso hacía que muchas piezas no encajaran, que, no sé, que sí, el marco teórico iba por un lado y ya en el plano metodológico iba por otro, entonces como que había cosas ahí que no fluían. Cuando empecé a trabajar con Juan Carlos, él me dijo, pero ¿por qué insiste tanto en enlatar? Dejemos eso de un lado, mire este enfoque, que se ajusta mucho más ontológicamente a lo que usted está pensando, porque es un enfoque de inspiración marxista. Entonces, ya ahí como que esa pieza fue la que hizo que el circuito empezara a rodar. Y que no olvidar que tu proyecto con el que te presentaste era sobre la plusvalía. Claro. Es decir, porque también a veces cuando nos presentamos está como eso que nos mueve adentro y lo que estamos dispuestas a negociar en el doctorado y lo que no estamos dispuestas, de alguna manera creo que eso que te movía inicialmente pues logró encontrar... Claro, y que por Juan Carlos también tiene un sustrato marxista importante y eso ha hecho que confluyamos en muchos sentidos. Posicionamientos. Sí. Vale, gracias. Julián. Bueno, buenas noches para todos. Pues, yo quisiera mencionar varias cosas. Lo primero es que mi formación de pregrado, yo soy enfermero y en la maestría también la hice en una maestría multidisciplinar, enfermería. Entonces, lo primero cuando uno hace este tipo de doctorado es que suceden varias cosas. Una de ellas es encontrarse estudiando con muchos compañeros que no pertenecen al mundo del conocimiento de uno. Entonces, particularmente en esta corte, yo estuve con psicólogos, trabajadores sociales, periodistas, antropólogos, sociólogos, había también de alguna manera administradores, y bueno, y cuando yo me presento como enfermero y digo que tengo un interés en investigar sobre el cuidado, todos se sorprenden gratamente, e inclusive yo para ese entonces no había logrado entender que el cuidado era un fenómeno tan importante y que estaba puesto sobre la mesa de las ciencias humanas y sociales. Porque yo pensaba en el cuidado de enfermería que se centra mucho en el cuidado de la salud de las personas. Pero cuando me doy cuenta, y es tal vez el primer aporte que me hace este doctorado, es entender que el cuidado es un fenómeno mucho más grande, que incluye más allá de la misma salud, que tiene una historia que inclusive, por ejemplo, corrientes como el feminismo juegan un papel muy importante, la economía juega un papel muy importante. Digamos que fue el primer aprendizaje que tuve. Entonces, y entender que el cuidado es un fenómeno que no solo estudiamos los enfermeros, sino que es estudiado por otras disciplinas y que esas disciplinas me empezaban a enriquecer. Lo segundo que tendría que mencionar en el proceso de la escritura, y yo lo cuento jocosamente, es cuando presento como el primer escrito un poco en la clase de métodos de investigación. El primer comentario que yo recibo es como de extrañeza, como de ser un ente extraño, pero es, ¿usted por qué escribe así? O sea, fue el primer comentario del asesor y de los compañeros. Claro, yo empiezo presentando un documento con una escritura en tercera persona completamente desnaturalizada de alguna forma, porque en algún sentido en mi profesión así se escribe. Entonces escribimos como si el trabajo fuera de otros son los que cuidan, y de alguna manera me interpelaban: ¿y usted cómo está presente en su texto? ¿Y usted cómo se hace presente en su escritura? Y esos eran cuestionamientos que nunca me habían hecho. Entonces, en el recorrido de ir escribiendo el proyecto inicialmente y luego el capítulo, yo empiezo a encontrar mi propia voz, como que hablo del cuidado, pero el primero que cuida soy yo. Entonces ya miro un poco de la tercera persona a la primera persona y me sitúo en mi proyecto de investigación, y hoy en día no lo concebiría de una forma distinta, sino que yo hago parte de eso que se está escribiendo y eso que
impronta y tiene mis experiencias y tiene mi forma de ver el mundo. El proyecto de investigación finalmente es el resultado al menos de unas 15 versiones, ¿cierto? O sea, no es que uno con la primera versión ya quedó terminado, no, sino que va, viene, va, viene. Y ahí suceden dos cosas. Lo primero es que yo entré pensando en el cuidado de enfermería, pero sobre todo en otros tipos de conocimiento distinto al científico. A mí me interpelaba mucho, por ejemplo, el conocimiento intuitivo, lo que yo en un momento dado llamaba como conocimiento tácito. Yo no lo sabía explicar y hablaba de una brecha que había entre la teoría y la práctica. Y mi asesor, que es el profesor Santiago, de manera muy respetuosa me llevó por un camino a decirme: vamos a trabajar con la brecha teórico-práctica, pero vamos a pensar que no es que estén separadas, sino que es una brecha que de alguna manera se inactúa en algunos espacios. Y yo no le entendía el que trataba de decir. Muchos de los conceptos iniciales yo no se los entendía, pero poco a poco y con mucha calma me lleva a entender de que los conocimientos no están separados, sino que confluyen, y en alguna ocasión confluyen más los unos que los otros. Y entonces finalmente yo logro trabajar con esa brecha teórico-práctica desde otra postura a la que inicialmente llegué al programa. Pero aquí también pasa otra cosa muy importante, y es el ejercicio de ser corto. Porque el hecho de mantener el grupo unido a través de diferentes formas en una clase, en un grupo de WhatsApp, compartirse los escritos, que los compañeros de alguna manera le ayuden a uno a realizar sus escritos, le ayudan a enriquecer el documento y le ayudan a tener diferentes perspectivas. Entonces ese tercer corte y de enviar el documento y léame usted y venga yo lo leo a usted, inclusive en un ejercicio que Santiago nos hace que a mí me parece muy interesante, que es todo el tema de la difracción, es como a la luz del estudio de otro analice su propio estudio, que ese es un tema muy interesante. Y finalmente, pues tendría que decir que me disfruté mucho más el capítulo empírico, porque el proyecto pues, es un poco más cuadriculado, tiene como unos pasos pues, metodológicos que hay que cumplir, pero que a veces lo encajonan a uno. En cambio, ya en el capítulo empírico, que es el examen de calificación, pues uno ya está en trabajo, de campo, ya es una primera aproximación a los datos. Igualmente, ese capítulo va y viene con muchas observaciones, pero finalmente, al ser trabajo de campo, ya empieza uno a encontrarse con los datos, y los datos lo emocionan a uno. Entonces le dan ganas de quiero averiguar más, quiero saber qué pasa. Y pues también mi método es un método praxiográfico y me costó un poco lograr entender el concepto que me decía Santiago muchas veces, era esto no es una tesis epistemológica, esta tesis se para en un abordaje ontológico, entonces cuente a través de relatos de la práctica eso que usted quiere contar. Y lograr entender eso, pues a veces uno creía que es fácil, pero no es fácil, porque yo siempre arrancaba los escritos diciendo como el cuidado de enfermería se define como, y entonces Santiago me decía, no quiero saber definiciones ni conceptos, quiero que usted a través de rastrear una práctica logre describir, relatar, narrar desde la práctica cómo es que se hace el cuidado de enfermería. Entonces esa nueva forma de aprender, de escribir, de narrar, empieza a ser muy interesante. Y valga la pena decirlo, cuando yo hablo de esto en enfermería, es nuevo, entonces para los enfermeros esto es un método nuevo, es un método que sorprende y es un método que gusta. Entonces ya con esa experiencia yo soy diferente, por lo menos con mis compañeros, y soy innovador, y entonces la gente se acerca y pregunta, venga, eso que usted está haciendo allá en ese doctorado, ¿qué es? Y además siempre me ven alegre. Entonces yo me he disfrutado, yo tengo que decir que yo me lo disfruto. Claro, hay momentos difíciles de escritura, que uno se encuentra frente a la hoja en blanco y que escribo, pero yo en términos generales me lo he disfrutado y lo recomiendo a veces. ¿Algún consejo que le dieras a las compañeras de las cortes que
Pues sí, yo tengo aquí varias recomendaciones, pero la primera es investigar sobre un tema que a uno le gusta. Es decir, casarse con un tema que a uno le gusta. Casarse con un tema sobre el cual uno tenga acceso. Es decir, que haga parte de su trabajo, que haga parte de lo que uno hace en lo cotidiano, porque eso mejora la accesibilidad. Pero también es importante dejarse sorprender, ¿sí? Entonces encontrar métodos nuevos, formas de escrituras nuevas, otros autores, otro tipo de literatura, y cuando uno se sorprende, pues uno aprende cosas nuevas y las disfruta. Yo creo que es eso. Gracias. ¿Y tú? Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todas aquí en la comisión. Reflexiones sobre el proyecto, pues es que eso fue hace rato. No sé si se ve hace tanto tiempo, fue hace rato. Bueno, algo que me dijo Julián, porque somos de la misma cohorte, es que nosotras y nosotros tomamos la decisión consciente de empezar un doctorado en pandemia, en la mitad del confinamiento. Y pues eso a nosotros nos implicó, digamos que algunas ventajas, como fue no tener que desplazarnos a clases, sino estar todo el tiempo en casa, lo cual nos permitía utilizar tiempos, pero también tenía sus, digamos que sus cargas adicionales, como era trabajar en nuestros trabajos, digamos que de pagos más el doctorado, más la vida doméstica, y eso nos obligó también a desarrollar habilidades para poder mediar todo esto en un mismo espacio. Yo quiero como recoger algunas cosas de lo que han dicho. Yo creo que hacer equipo es importante, no solo equipo como corte doctoral, sino equipo con las personas que nos rodean. Hablando del cuidado, yo creo que ni el capítulo ni el proyecto, en mi caso, hubieran salido adelante si yo no hubiera tenido personas alrededor que me cuidaran, que se ocuparan de cuidarme mientras yo estaba metida en un computador. Y creo que ese es un mensaje importante. Hacer un doctorado en solitario puede no ser estratégico, entonces hay que buscar equipo, bien sea la familia, la pareja, los amigos, las amigas, pero es necesario para poder llevar esta carga emocional. Y por ese lado, entonces yo sí quisiera hablar un poco de las emociones que generó el proyecto. Algo que yo le decía siempre a mis colegas, ya cuando nosotros pasamos proyecto y ellos venían detrás, yo creo que es importante bajarle la carga emocional al proyecto. Es un proyecto, no es la tesis. Y una cosa es lo que escribimos hace 2 años y medio atrás, 3 años, ya no sé, 4, mucho. Y otra cosa es lo que estamos haciendo. Sí, o sea, una de las cosas que nosotros veíamos en las clases, en los seminarios de investigación, era que les preguntábamos a nuestros profesores, bueno, compártanos sus proyectos, muéstrenos sus proyectos, y una respuesta muy común de ellos, y ellos fue, ni idea dónde está eso, déjenme lo busco. Y para nosotros hubo un momento que decimos, pero si tanto nos insisten en que el proyecto, y cuando les preguntamos si no está, entonces, ¿cómo así? Claro, ya al otro lado de la orilla entendemos por qué. Porque es eso, un proyecto. No menos importante, porque es uno de los pasos necesarios, pero es eso, es un draft, es algo que hacemos de lo que queremos, un manifiesto de voluntades de lo que queremos hacer, pero de ahí al camino que nos llevará a la tesis hay muchos cambios metodológicos, muchos cambios en tiempos también. Entonces, si yo comparo lo que yo escribí como proyecto y todo lo que me soñaba que quería hacer a lo que estamos haciendo hoy en día, claro, es demasiado pragmático hoy en día, por lo mismo que dice Julián, y es porque tenemos que ser estratégicos y estratégicas y investigar en aquello a lo que tenemos acceso, con los recursos que tenemos, con los tiempos que tenemos. Entonces, pensarnos en sobrecargarnos con múltiples métodos, con múltiples formas de recolección de información, lo que hace es enredarnos el camino. Yo sí creo que hay que ser pragmáticos en ese sentido. Otra cosa que quisiera hablar, que también ya Magali lo dijo y Juli también,
la relación con los tutores, es fundamental. Una muy buena relación, una muy buena comunicación también contribuye a que logremos sacar esto adelante y a que el camino sea más llevadero. No les vamos a decir que es fácil porque no lo es, pero tampoco es imposible. Y sí creo que es importante, y nos lo vimos en nuestra cohorte, y es, si usted siente que su tutor, que en algún momento ese clic se perdió, pues háblenlo. O sea, somos adultos, hablemoslo. No es el fin del mundo, estamos en un proceso en el cual se puede cambiar de tutor, se puede cambiar incluso de tema, hemos tenido casos, entonces pues no pasa nada, o sea, está bien, pero háblenlo a tiempo, hagamos esas alertas tempranas. Y algo que me recuerdan aquí mis amigas, también hay que ser estratégicos con los lectores, y eso aplica para proyecto y para capítulo. Tenemos que ser muy estratégicos con a quién le vamos a compartir ese conocimiento o esas ideas que estamos produciendo, porque nos hemos encontrado historias de todos los talantes, nos hemos encontrado lectores que en mi caso me ha ido muy bien, tengo lectoras y lectores muy generosos que de verdad me han motivado mucho más a seguir por ahí y reafirman que no estoy loca, sí, que lo que estoy investigando sí es un proyecto doctoral. Pero también tenemos casos donde los lectores que esperábamos fueran generosos no lo fueron. Y también eso llamaba no solo conocer del campo, sino conocer quiénes son hola Santiago, es también conocer quiénes son esas personas que podrían leernos y que podrían ser generosas, que podrían no acabar nuestras ilusiones doctorales con un no aprobado o con comentarios un poco más desde su lugar, desde cómo ellos lo harían, y no entender o no darse la tarea de tratar de comprender qué es lo que queremos hacer nosotros como investigadores. ¿Qué otra cosa quisiera decir? Bueno, yo creo que hay algo que dice Julián que a mí también me pasó. Yo vengo de las ciencias sociales humanas, yo soy psicóloga, me formé aquí. Veo a mis practicantes investigativos por ahí y a mis estudiantes. Yo les he dicho, yo vengo de una escuela conductual en la cual, al igual que a Juli, nos enseñaron a escribir en tercera persona, pero llegar a este doctorado fue exponernos a hablar en primera persona. No es se evidencia que, se encuentra que no, ¿usted qué? ¿Usted qué encontró? Usted como persona, ¿qué hace? Y eso da muchísimo miedo, muchísimo, pero hay que hacerlo con miedo, o sea, háganlo, con miedo y todo, pero háganlo. Hay que aprender a escribir en primera persona, hay que aprender a exponernos como investigadores, como pensadores, como pensadoras, porque, como bien decía la profe Mara en una clase, pues hablar en tercera persona es lo más fácil, porque nos ponen un escudo y no nos exponemos, entonces siempre estamos allá desde el lado de la objetividad, comillas, y pues no nos exponemos. Pues frente a eso no hay, digamos que atacan, digamos que en el buen sentido, retroalimentan el texto, pero no a ti como investigador, porque hablan es sobre algo fáctico y sobre algo textual que tú evidencias allí. Pero cuando tú dices, yo encuentro, yo propongo, ahí ya es otro nivel de discusión. Y hay que aprender a desarrollar esa tolerancia a la frustración y a los comentarios que a veces a uno no le suenen como tenaz, y perder el miedo. Yo creo que esto es un muy buen ejercicio para enfrentarse a tus más profundos miedos académicos. Pero si lo hacemos rodeadas de personas que nos cuidan, de personas amorosas, de personas que ejercen la academia con cuidado, no con el ánimo de destruir ni con el ánimo de imponerse como que son ellas las dueñas del saber, creo que es un camino bien bonito, muy enriquecedor. Decía una de mis estudiantes, me cuesta salirme del cuadrito, es que yo tengo un cuadrito, y la respuesta es esto, o sea, un doctorado es salirse del cuadrito de todas las formas, de todas las maneras, y disfrutar eso, esa incertidumbre, disfrutar esos nuevos caminos, disfrutar esas nuevas maneras de hacer.
profundemos. La candidatura tiene dos componentes en nuestro doctorado. Tiene el componente de la escritura del proyecto y tiene el componente de la escritura del capítulo. El capítulo ha generado muchas incertidumbres. Anteriormente se le llamaba capítulo empírico porque hay un énfasis praxeológico en que el capítulo no puede ser una revisión del estado del arte, sino que exige un acercamiento con ese componente empírico que hacen las investigaciones, que puede ser un componente de archivo, que puede ser un componente cualitativo, que puede ser un componente cuantitativo, pero que un poco te ayuda a acercarte a lo que está pasando con la problemática social que se está estudiando. Resulta retador porque no puede ser una revisión de estado del arte, pero tampoco puede ser una transcripción de entrevistas. Tiene que ser tener un componente empírico, pero también una cierta elaboración. Entonces, ante ese reto que ponía ese capítulo de avance, ¿cómo les fue a ustedes? Para devolverme. Sí. Bueno, yo creo que de lo más bonito del campo de la investigación es acercarse al campo, tener contacto con el campo. Eso emociona, recarga, te devuelve la fe de alguna manera en esto que todos los días nos preguntamos. Yo no sé si a mis colegas les pasa, pero a mí todo el tiempo me pasa, o me solía pasar antes del capítulo, y es que me levantaba pensando, ¿esto sí es un problema doctoral? ¿Esto sí da para un doctorado? Y yo creo que el acercarse al campo es de las cosas más bellas que hay, porque te permite confirmar, reevaluar, cuestionar que esto que estamos haciendo realmente vale la pena. Lecciones aprendidas del capítulo: disciplina, cronograma, método. Es un ejercicio de escritura de alto nivel que yo creo que si no tenemos una estructura previa de qué queremos lograr, cuál sería el esquema de lo que queremos decir en cada uno de los apartados, si hacemos 1, 2, si hacemos 3, si hacemos una introducción, hacemos un capítulo fuerte, hacemos uno de cierre o hacemos uno de apertura y uno de cierre, si no tenemos esa estructura previa a la escritura, vamos a empezar a escribir mucho, pero nos vamos a enredar. Entonces sí creo que es muy importante hacer primero el ejercicio previo de qué quiero hacer, el esqueleto. Creo que es importante conocernos cuáles son nuestras mejores horas para escribir, cuáles son nuestras horas más productivas. Yo particularmente soy pésima madrugando, me fluye en la noche, entonces ya sé que en la noche es el momento en el cual puedo sentarme y fluye la escritura, fluye la lectura, fluyen las ideas, pero hay personas a las que no. Y está bien, o sea, es importante conocernos, cuáles son nuestros ritmos de escritura, cuáles son nuestras maneras también. Yo solía, antes de pasar por este lado, solía tener una mirada, bueno, un estilo de escritura un poco más deductivo, como que empezaba hablando de lo general y cerraba siempre con la idea central. Y algo que me decía la profe Jenny siempre es: no, la idea central tiene que ir de primeras, ¿sí? El primer párrafo siempre tiene que ser el más importante porque es con el que arrancas y tiene que ser contundente. Y eso fue un reto para mí, para mi esquema de escritura. Que ahí lo voy logrando. pero eso también es importante, reconocer cuáles son esas maneras de escribir que debemos transformar para el tipo de, digamos, de lectores que tenemos. Yo sí creo que es importante dedicar al menos 2, 3, 4 días, 5, no sé, varios días a la semana a esto. No estoy hablando de sentarnos 12 horas, 10 horas, pero sí creo que las pequeñas victorias a diario nos contribuyen más a que si nos sentamos un fin de semana a darnos la trasnochada de la vida, en la cual nos embotamos, nos cansamos y terminamos escribiendo cosas que ya no tienen sentido.
Entonces sí creo que es importante desarrollar un método todos los días, un pequeño logro, así como todos los días nos bañamos, todos los días nos miramos y nos decimos cosas bonitas al espejo y si no, háganlo. Creo que todos los días debemos hacer algo que nos contribuya a nuestro capítulo, bien sea o leer un artículo, o escribir ideas, o tratar de buscar nueva información, pero sí es un tema de disciplina. Yo no conozco otra manera. Creo que a mí, digamos que la escritura fuerte, el proceso fuerte de escritura me tomó 3 meses. Pero fueron 3 meses en los cuales yo les decía a mis estudiantes, a mis colegas, a mi esposo, me siento trasnochando como si me fuera de farra miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Sí? Me siento trasnochando como si me fuera de rumba todos estos días, pero la diferencia es que mi rumba es con el computador. Y porque eso también me permitió negociar tiempos. Todos trabajamos. Creo que todos los que estamos aquí, todos trabajamos, y eso también pasó por negociar tiempos en el trabajo y por negociar tiempos allí, por negociar cargas y por decir, bueno, pues obviamente necesito comer, necesito pagar cuentas, destino tantas horas para mi trabajo y el resto lo destino para el capítulo. Hay que aprender, creo que debemos aprender un poco a mediar eso y a tomar decisiones que nos dan susto, ¿no? Nos da susto renunciar, nos da susto pedir una rebaja de carga laboral, da mucho susto. No, se necesita para sostener esto. O sea, es que si no se nega a hacer esas cosas. Lo dice una compañera que está en este proceso de escritura y que nos escuchó, porque, bueno, Irene, que está aquí al lado nuestro, digamos que está justo por ese momento. Una de las cosas que le decíamos por su trabajo era eso, que había en algún momento que toca tomar decisiones. No les vamos a decir a ustedes que nos están viendo, no, renuncien y hay que estudiar porque sabemos que hacer un doctorado en Colombia no nos lo permite, pero sí tenemos que encontrar las maneras y las estrategias para poder mediar trabajo, digamos que trabajo académico versus el otro trabajo. Creo que yo dejaría por ahí y les cedo la palabra a mis compañeros. ¿Cómo te fue a ti con el capítulo? Bueno, ¿cuál fue la experiencia con el capítulo empírico? Voy a arrancar recordando lo último que dijo Sofía. Para mí un poco la ventaja del capítulo empírico fue investigar sobre lo que yo trabajo. Entonces, digamos que mi interés estaba en el cuidado de enfermería en urgencias, y yo todo el tiempo en mi vida laboral he sido enfermero de urgencias y enseño la enfermería de urgencias. Y uno de los consejos más sabios que me dio mi tutor, el profe Santiago, es pues no hay que retirarse de trabajar, porque todo lo contrario, tiene que estar en el campo, porque es ahí donde usted está desarrollando su tesis. Entonces yo la mayoría del tiempo he intentado hacerlo de tal forma que todo el tiempo estoy parado como profesional, pero también estoy parado como investigador en ese campo y viendo el fenómeno desde un punto de vista distinto, analizándolo desde otra mirada. El capítulo empírico entonces me permitió acercarme al fenómeno de estudio, en este caso como investigador, porque yo antes lo hacía como profesional. Pero también el capítulo empírico pretende, en mi caso, o me permitió aprender del método. En este caso el método praxeográfico, que era nuevo para mí, y pues obviamente con la ayuda de Santiago, donde me decía, mire, la praxeografía debe ser situada, debe partir de las mismas experiencias, del relato, de la práctica, aprender del método y venir. Entonces yo creía que hacía praxeografía, y cuando Santiago de alguna forma me leía, me hacía caer en cuenta en los errores que cometo con mucha frecuencia. Entonces sí permite, es un espacio para ensayar un poco cómo se abordaría el método, pero también la escritura del capítulo empírico permite ampliar el horizonte. Entonces uno a veces con el proyecto llega pensando que se va a encontrar con A, B y C, y uno llega a campo y resulta que no es solo A, B y C, sino de cierto, de F, G, bueno, todas las demás, es decir, es un campo mucho más amplio. Y sobre todo en términos que también pues, he aprendido en este doctorado, y es que
especialmente pues se lo aprendió de Santiago, y él siempre hace mucho énfasis en que la tesis no se trata de cerrar el fenómeno de investigación. De la formación donde yo vengo es: usted tiene una pregunta y su tesis es, y solo tiene una pregunta, no tendría más. Aquí, por el contrario, la invitación es: no tenga solo una pregunta, sino pregúntese varias cosas alrededor de su fenómeno. Es posible que al final el resultado sea que usted logró construir su pregunta, pero además no la cierre, sino haga algo que complejice esa pregunta, es decir, permita que ese fenómeno casi que se convierta en una línea de investigación que se pueda ver de diferentes miradas, e intentar no cerrar el tema. Es un reto que además es muy interesante, porque dice, bueno, ¿y ahora cómo lo complejizo? ¿Cómo le doy posibilidad de que emerja de otras formas? Y es parte del aprendizaje que yo he tenido a través del capítulo empírico. Y en tema particular, al igual que Sofía, pues somos profesores, entonces yo me he permitido de alguna forma con los estudiantes enseñar el método. Y enseñar el método, ¿por qué? Porque si yo tengo que enseñarlo, tengo que estudiarlo, y si lo tengo que explicar, lo voy a entender mejor. Entonces, a mí realmente el tema de empezar a trabajar con mis estudiantes de la especialización o de la maestría, un tema similar al método que yo estoy trabajando en mi tesis doctoral, ha sido una riqueza enorme, y en ese sentido le tengo que agradecer a mis estudiantes por ser parte de este equipo de trabajo. O sea, realmente mi tesis, no solo mi tesis, sino la de mis estudiantes, la de los pacientes, la de las enfermeras que me enseñan. Pero sobre todo eso, porque cuando yo preparo, ¿cómo les explico lo que yo no le entendía a Santiago? Entonces empieza a ser un reto doble, y me ha funcionado muy bien. Espero no haber de alguna manera traumado a mis estudiantes, yo creía que no, pero me ha funcionado así de una buena estrategia. Bueno, con el capítulo, a mí siempre me ha parecido que los tiempos entre la entrega del proyecto y la entrega del capítulo son muy cortos, porque se exige entregar el proyecto en tercer semestre y el capítulo en cuarto semestre. Cuando yo empecé el doctorado se nos exigía capítulo empírico, y a mí esa palabra me daba terror, porque yo soy filósofa. Pero ha salido buenísimo el trabajo empírico. Pero soy filósofa y nunca antes en la vida había hecho trabajo de campo. Esa fue una de las grandes diferencias que tuvimos con Yuri, y es que yo he trabajado toda la vida con conceptos. A mí, déjeme ahí que yo no trabajo bien. Pero una de las exigencias del doctorado es hacer trabajo empírico, propiamente dicho. Entonces, cuando yo le propuse a la profesora Jenny, como, ok, voy a hacer que además cambió la denominación, ¿no? Ya no es capítulo empírico, sino capítulo de avance, entendiendo los datos en un sentido muy amplio que a mí me favoreció mucho, porque entonces en mi capítulo empírico, en mi capítulo de avance, yo no hice trabajo de campo, sino que trabajé con datos, trabajé con documentos normativos. Y cuando yo le presenté a Jenny la propuesta de voy a hacer todo este semestre por un asunto básicamente de tiempo y económico, porque yo me pago mi propio doctorado, yo no tengo financiación, y no hacerlo de esa manera implicaba pagar en un semestre la matrícula completa solo para presentar el proyecto y pagar el siguiente semestre la matrícula completa solo para presentar el capítulo. Y eso para mis finanzas era una cosa terrible. Entonces por eso me di la pelea de presentar los dos al tiempo, y cuando le presenté a Jenny, como listo, los presento al tiempo, pero déjenme hacer un capítulo documental, pues digamos de análisis documental, que está permitido dentro de esa ampliación de la consideración de lo que es un capítulo de avance. Entonces mi primer capítulo fue un capítulo de análisis documental de todo el marco normativo que legisla el trabajo académico docente en Colombia.
Entonces fue un trabajo de escritor, pero un trabajo de escritorio que me sirvió un montón para fundamentar todo el trabajo de campo que venía después. Entonces ya cuando llegué al campo, ya no estaba tan asustada primero, y segundo, pues ya sabía exactamente qué era lo que iba a buscar yo en el trabajo de campo, qué era lo que iba a perseguir, cuáles eran las preguntas que yo tenía en mente para entrar a hacer trabajo de campo, que consiste pues en entrevistas, acompañamiento a jornadas laborales, levantamiento de otro tipo de datos estadísticos, entre otros, pero que ya están en un marco mucho más fundamentado desde mi expertise, que es el trabajo conceptual. Entonces, poder fundamentar ese trabajo de campo desde el trabajo conceptual al que yo estaba acostumbrada y en el que soy habilidosa, en lo demás soy una novata, pues fue bastante importante para lo que ha venido desde entonces. ¿Cómo ves esa relación entre lo conceptual y ahorita ya el trabajo de campo? Pues eso me ha aplicado a estudiar mucho más, ¿no? Porque es, pues además de todo el trabajo conceptual que uno tiene que hacer para el doctorado, pues yo he tenido que entrenarme metodológicamente, que eso es algo que uno hace tal vez en pregrado, si acaso en maestría, pero no en un doctorado. Entonces he tenido que entrenarme metodológicamente y he tenido que entrar además conceptualmente a las metodologías, que eso ha sido bien enriquecedor. Entonces ha sido un aprendizaje de doble vía, pero que me ha ayudado un montón. Que ya no es excluyente. Claro, que no es excluyente lo uno del otro y que produce otro tipo de conocimiento, ¿no? Que produce otro tipo de alcance y de entradas a los problemas. Entonces, ahí vamos. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con cómo les fue a ustedes con eso de formular y avanzar en investigaciones inter y transdisciplinares. Puede ser un dolor de cabeza en varios momentos. Sí, yo tal vez a Jenny le había contado antes que cuando yo presentaba mis trabajos en mis programas de filosofía, porque yo hice pregrado en filosofía y maestría en filosofía, a mí siempre me decían que mis trabajos estaban muy en el borde disciplinar y que no eran propiamente filosóficos. Y cuando llegué al doctorado, entonces me dijeron lo contrario, que era terriblemente filosófico y que no estaba haciendo interdisciplinariedad. Yo siempre defendí que mis trabajos eran interdisciplinares, que mi propuesta de investigación era interdisciplinar, pero creo que hasta que, claro, digamos que conceptualmente uno puede ser muy interdisciplinar, pero ahora entiendo mucho más lo que es la interdisciplinariedad cuando he involucrado métodos de las ciencias sociales en mis propias reflexiones conceptuales. Eso le da una dinámica distinta al propio ejercicio de la reflexión y al propio ejercicio de la investigación, porque no es lo mismo que yo ataque un problema de investigación desde conceptos de otras disciplinas, que era hasta entonces mi trabajo interdisciplinar, a que lo haga acudiendo a métodos y aproximaciones metodológicas que sí son de otras disciplinas y que sí son de otras formas de hacer conocimiento. Entonces eso amplía mucho más el alcance de las propias reflexiones y las posibilidades que puede tener el problema de investigación afuera. Lo que decía tal vez Julián, es que es haciendo que uno se da cuenta el alcance que llega a tener un problema de investigación. Bueno, sí, yo tal vez había mencionado algunos elementos iniciales de lo que significaba en mi tesis el tema del trabajo interdisciplinar. Pero tal vez con lo primero que yo me encuentro es con lograr descubrir que el cuidado de enfermería no nace como o no nace de manera espontánea.
sino que para hablar de cuidado de enfermería, y hoy en día lo entiendo así, primero tuve que haberme remontado a lo que con el asesor hemos llamado como el cuidado genérico, ¿sí? Entonces el cuidado en su expresión más amplia, que además no solo involucra a los seres humanos, sino que el cuidado inclusive se traslada de una especie como la especie animal, por ejemplo, ¿sí? Y entender que el cuidado tiene unas características, entonces que es invisible y que además es altamente feminizado y que a veces se relaciona inclusive con lo sucio, con lo oculto, con lo que no se muestra, que no se pensaba que era remunerado. Pues cuando yo entiendo de alguna manera el cuidado en su concepción más genérica, más amplia, logro entender por qué pasa lo que pasa en la enfermería. Yo, claro, yo entiendo por qué la mayoría de las enfermeras son mujeres, y por qué las enfermeras le pagan menos que a otras profesiones, y por qué siempre se le agradece al médico y no a las enfermeras. Es decir, muchos de los fenómenos que suceden en mi profesión tienen su origen en esa concepción más amplia de lo que significa el cuidado. Y me encuentro con que el cuidado, pues insisto, era un fenómeno de interés no solo para las ciencias de la salud, sino también para las ciencias humanas y sociales. Ese fue como el primer encuentro con lo interdisciplinario. Luego ese encuentro viene con el método. Entonces, hablar de praxeografía, un método de alguna manera derivada pues, de los estudios de ciencia y tecnología, me permitió hacer dos cosas. Me permitió estudiar algo que me gusta, que es pues, el cuidado de enfermería, o sea, es el tema que a mí me apasiona, pero estudiarlo desde un método de otra disciplina, y entonces lograr hacer esos puentes, lograr hacer esas conexiones, termina siendo muy interesante, porque enriquece mi propio fenómeno de estudio. Y ahí también se aprende pues, lo interdisciplinario. Y en ese sentido, cuando yo aprendo ese otro método, esa otra forma de ver el cuidado a lo que tradicionalmente yo había aprendido en mi formación, entonces me permite complejizar el mismo fenómeno. Y quisiera poner un ejemplo, o uno o dos ejemplos tal vez muy prácticos, y es, en enfermería siempre hablamos de que el cuidado de enfermería parte de la relación entre dos personas, alguien que cuida y alguien que desea ser cuidado. Pero resulta que siguiendo el cuidado de enfermería a través de este método, por ejemplo, hay momentos en los cuales esas personas se relacionan de otra forma, ni siquiera se tocan, ni siquiera se hablan, ni siquiera se miran, pero aún así existe una relación. Y existe una relación que es de cuidado. Si eso yo lo hubiera pensado en la facultad de enfermería, por ejemplo, o sea, no, pues eso ahí no hay cuidado porque ni siquiera se están tocando, no se están hablando como un elemento necesario para el cuidado. Y entonces aprendo que es que el cuidado puede tomar diferentes formas o diferentes enacciones, o sea, actúa de manera distinta y funciona. Es decir, una enfermera sentada en un computador pidiéndole la dieta a alguien y asegurando que a ese alguien le llegue comida, pues es una forma de cuidar y ni siquiera está al pie de la persona que cuida. Lo que pasa es que en ese momento el cuidado está tomando otra forma, y eso lo aprende a través del método. Y entonces me permite de alguna manera debatir un poco con los colegas y venga, yo he aprendido otras cosas en las que no pensaba. Pero también encontrarme con esta literatura, por ejemplo, es encontrar que el cuidado no solo es enactuado por los seres humanos, sino que también la tecnología, los dispositivos, lo que aquí se llaman elementos más que humanos, pues también es importante tenerlo presente, porque el computador, la máquina, el respirador, etcétera, pues juegan un papel muy importante en el momento del cuidado y tradicionalmente no lo tenemos presente. Entonces entender que esa práctica es enactuada de alguna forma no solo por los seres humanos, sino por otros seres que no se conciben como objetos desde esta filosofía, pues también es un aprendizaje que hoy en día me permite enriquecer el fenómeno. Muchas gracias. Bueno, mi experiencia con lo inter y lo trans. Bueno, eso me lleva a nuestro examen de admisión. Primero,
porque yo recuerdo que en nuestro examen de admisión, uno de los componentes fue un ensayo en el cual nos preguntaban si las ciencias sociales y humanas deberían ser indisciplinadas o no. Y bueno, nos hicieron muchas preguntas que debíamos responder en muy poco tiempo. Y a mí me quedó sonando eso, o sea, de la indisciplina, porque siempre la palabra indisciplina tiene una carga negativa, tiene una connotación negativa, no soy indisciplinada. Pero a mí me sorprendió mucho que en nuestro examen de admisión nos preguntaran y nos pidieran escribir una reflexión sobre eso. Y eso me llevó a mirarme y reconocerme indisciplinada desde que salí de esta universidad hace muchos años, porque pues mis posgrados ninguno tiene que ver con psicología, ninguno, ni la especialización ni la maestría, no. Yo les decía a mis estudiantes el otro día que si yo no estuviera trabajando donde trabajo, creo que no hablaría tanto de psicología. Hablaría de otras cosas y trabajaría en otras cosas, pero de otra manera no lo haría. Y creo que eso también es importante reconocer que nuestros conocimientos de base, nuestros pregrados son eso, conocimientos de base que podemos complejizar, tensar, hacerle pliegues con la intertransdisciplinariedad porque nos permiten ver otras puertas de entrada, como dicen ellos. Y a mí, por ejemplo, me ha llevado a, en el estudio de las migraciones, como migrante, como retornada, como alguien que habita esta experiencia, la había visto muy desde lo político, ¿sí? muy desde la importancia de que un Estado nos reconozca y desde que un Estado también, con el cual también podamos interlocutar y hacer incidencia. Sin embargo, en este camino, pues he llegado a los estudios feministas desde la sociología, cosa que agradezco mucho, y ahora estamos bordeando los linderos de la economía política y de la economía feminista, ¿sí? Que de otra manera, si ustedes hace 4 años me hubieran preguntado si estaría escribiendo sobre lo que estoy escribiendo y analizando lo que estoy analizando, no, seguramente no me lo habría imaginado. O sea, sabía que claro, que mis conocimientos previos en los posgrados me daban otras herramientas no psicológicas, que es maravilloso, pero nunca me hubiera imaginado acercarme a campos tan ricos y tan enriquecedores a la vez como no solo las ciencias sociales, sino también en este caso también ya estamos hablando de otros temas. Estamos hablando de economía, hablamos de derecho, hablamos de los estudios feministas en el sentido amplio del término, y va de la mano también con los métodos. Si bien pues yo vengo formada en investigación desde muchos años, desde que hice pregrado, la investigación en la cual me formaron acá era una investigación, comillas, objetiva, en la cual yo no me vinculaba, en la cual yo recogía datos y ya, muchas gracias por participar. Ese fue otro de los cuestionamientos importantes, y es el extractivismo académico, ¿no? Y el que no podemos ir por la vida manoseando a la gente para tener datos y poder publicar nuestros papers y ganarnos nuestras, qué sé yo, lo que sea que nos ganemos, y que la gente quede, pues como vinieron, me preguntaron cosas y nunca supe qué pasó. Eso me ha llevado a reevaluar incluso en clase, como directora de tesis, como profesora, al igual que tú. Yo creo que la mejor manera de aprender es enseñando. Y creo que es algo de las transformaciones que estamos haciendo, no solo en mí como investigadora, sino en las personas que me rodean y que están a mi cargo también, y es en hacer investigaciones más cuidadosas, en hacer investigaciones pensadas en que la persona que generosamente nos comparte su información realmente le quede algo más allá de un gracias. Que no sienta que abrimos quizás una herida o le preguntamos por eventos que pudieron haber sido un poco difíciles, en el caso mío, trayectorias migratorias, y ya. Y la cosa quedó así. Entonces, sí creo que eso también nos lleva
en pequeñas victorias a ir transformando nuestras prácticas investigativas, nuestras maneras de hacer investigación, de manera mucho más situada y cuidadosa. Eso creo que me lleva lo inter y lo trans, y no tenerle miedo. O sea, decía Magali, yo aprendí, estoy aprendiendo en un doctorado, y decirles a las personas que nos ven, pues aquí todos estamos aprendiendo y nunca vamos a dejar de aprender. Ninguno de nosotros es experto ni no las sabemos todas. Pero lo importante es abrazar el proceso y hacerlo con todo el cuidado, con toda la ética y con toda la acción sin daño posible. No es que lleguemos acá. Yo me acuerdo de nuestras primeras reuniones cuando nos conocimos. Recuerden que nos preguntaba Santiago, ¿y cuál es el proyecto? Y nosotros llegábamos súper seguras. No, vamos a hacer esto, esto y esto. Y vamos a hacer, y vamos a tomar datos acá, y vamos a hacer. Claro. Nada más lejano. De verdad, es como mirar la película hacia atrás y decir, vale, que hemos aprendido, hemos crecido, hemos mejorado, nos hemos cuestionado profundamente, epistemológicamente, ontológicamente, nos hemos cuestionado las maneras de hacer. Y yo creo que ese es uno de los grandes aportes de este doctorado, que si lo hiciéramos disciplinarmente, si Juli hubiera hecho un doctorado en enfermería, si Magali hubiera hecho un doctorado en filosofía y un doctorado en psicología, no hubiéramos tenido este tipo de conversaciones, porque seguiríamos en un círculo de saber en el que todos nos damos golpecitos en la espalda, porque todas y todos hablamos de lo mismo y tenemos el mismo idioma. Aquí no. Aquí realmente tenemos que aprender a dialogar con quien piensa y hace distinto, y eso es lo que es de las grandes cosas que podemos aprender. Gracias, Sofía. Viene una, bueno, yo antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera destacar que todas y todos tuvieron que hacer como un pequeño salto al vacío en el camino, ¿no? Que a veces están esos miedos, pero Magali, siendo filósofa, se atrevió a saltar. Y bueno, creo que para ti ha sido grato ese salto. Julián se atrevió a meterse con la praxeografía allá a ver qué pasaba con eso. Sofía a meterse con unos campos de conocimiento que no eran los de ellas, y bueno, yo también puedo discutir con la economía, yo también puedo discutir con otras disciplinas, ¿por qué no hacerlo? Esta última pregunta, ya para ir, si de pronto aquí en el salón o en las compañeras y los compañeros que están conectados hay preguntas adicionales, tiene que ver con que actualmente estamos en una discusión el año pasado con una reforma de posgrados que se viene impulsando en la universidad y que de hecho ya se aprobó en diciembre, y que ahora digamos que se está haciendo el impulso para implementarla. En nuestro doctorado, una de las tantas implicaciones que tiene esa reforma es que la reforma lleva a que los doctorados máximo pueden tener entre 110 créditos y 120 créditos, y nuestro doctorado tiene 140 créditos, entonces nuestro doctorado se va a tener que reformar en su currículum para poder cumplir con los créditos que pide la reforma. Y eso va a ser un trabajo muy arduo, pero creo que nos puede llevar también a revisar el programa de qué puede estar funcionando y qué no, porque vamos a tener que cortar. Y entonces, en este sentido, quisiera preguntarles acerca de los seminarios de investigación, acerca del proceso formativo, qué tanto ustedes sintieron que les aportó, qué ustedes cambiarían, qué quitarían, qué sintieron que fue una materia innecesaria, o que si de pronto fue una materia que les faltó, que les hubiera gustado haber tenido, porque nos ayudan esos aportes a pensar pues esa perspectiva hacia la cual debemos encaminarnos ahora como programa, que es la de la reforma. Entonces, si quieres... Uy, profe, qué pregunta tan difícil y más expuesta. Públicamente, bueno, miércoles. Bueno, yo creo que hay varias cosas que podríamos mirar ya desde el otro lado, porque cuando ya aprobamos examen de calificación significa que ya no debemos ninguna materia, ¿no? Para las personas que nos están viendo.
significa que ya no debemos cursar las materias, entonces es nuestra tesis y nosotros, no más. Pero antes de eso, profe, yo creo que hay algunos seminarios los seminarios 3 y 4, los seminarios, el que dice seminario 3, seminario 4, que son autónomos, ¿cierto? Que, o sea, digamos que en el Que se pensum hace con aparece. el tutor o tutora. Sí, exacto. Sí, por la relación. Señora, bien. Pero No, puedes hacer el no me tengo que meter, pero no, es que estos 3 y 4, digo, o sea, la relación, que además esto es importante para todos los que escuchan, por supuesto, la relación con el tutor siempre debe estar, creo yo, independiente de si uno está o no con materias o lo que sea, ¿no? Porque pues eso también está, que uno cultive, bueno, lo que ya dijeron mis compañeros, primero que deben tener un tutor que esté detrás de ustedes, o sea, mejor dicho, que los apoye y con quien puedan cultivar una relación que no esté atada a estoy pagando X créditos o no. Y en ese sentido creo que esos seminarios, a mí me hubiera dado igual tenerlos como que no porque esos seminarios ataran a mi trabajo con mi tutor, o sea, independientemente de si yo tenía o no esos créditos, yo seguía trabajando y sigo trabajando. Estaba condicionada la relación. Claro, y tendría que ser así, creo yo, porque si no es muy difícil uno avanzar en esto. Entonces esos creo que para mí fueron como pues créditos, pero no, porque como eran simplemente trabajo autónomo con tutor, creo que son seminarios que podrían no estar. Ahora, sí es importante que cultiven la relación con el tutor. O sea, si para alguien eso implica no trabajar con el tutor, primero repiénsense con quién están trabajando y segundo, sí es importante, pues eso, como que los estudiantes cultiven esa relación independiente de esos, pero creo que por ese lado quizás yo pensaría que esos podrían considerarse recortar. Listo. Yo sugeriría, por ejemplo, para los seminarios de métodos, sobre todo. El que en este momento se llama teorías y métodos. Teorías y métodos. Sí, el de teorías y métodos. Yo creo que ahí hay que revisar, hacer una revisión importante de los semestres 1 y 2, porque vimos 2, ¿cierto? Sí, 1 y 2. Porque los métodos, a ver, ¿cómo lo digo? Sí. Nosotros sentimos que en algún momento los seminarios esperábamos que allí nos enseñaran métodos, ¿sí? Esperábamos que nos mostraran formas de hacer y lo que encontrábamos era cómo otros lo habían hecho y ya. Pero no había toda esta pedagogía de, bueno, aprendamos el método de La carpintería del método. ¿no? Y la pedagogía de, o sea, si vamos a hacer una praxeografía, bueno, entonces sentémonos y todos hagamos el cómo. No, yo hice esto, o sea, yo utilicé, no sé, corpografía, yo utilicé praxeografía, yo utilicé, no sé, análisis de movilidades. Listo, chévere, pero dame el cómo. Porque como dice Margarita, estamos en un punto en el cual tenemos que ahorrar tiempo en términos del aprendizaje y pues que nos los nombren y claro, chévere, porque ellos ya son expertos, parten de un saber, pero y dan por sentado que nosotros pues ya seguimos el hilo. Yo creo que es importante revisar eso, o sea, si son teorías y métodos, que realmente sea teorías y métodos, que realmente al final de cada semestre todas y todos quienes cursen esa materia puedan decir aprendimos aprender haciendo, no cuento, 2, 3 cosas, pero que realmente digan, tan chévere, esto no lo sabía, más allá de una revisión de investigaciones de cómo lo han hecho los demás, que bien es importante, pero yo creo que le quita potencial a ese teorías y métodos. Y yo también sugeriría que para el seminario de investigación 1, cuando los compañeros están empezando a proyectarse su propuesta y demás, pues creo que tú ya me lo conoces, profe, yo sí creo que es importante darles herramientas de investigación, herramientas para conseguir información, para analizar información,
porque Juli me estaba mostrando, por ejemplo, su proyecto, ya Cecita, que estaba por ahí conectado, ha hablado que nosotros, digamos que de manera más independiente, por conocimientos que tenemos, hemos compartido otras herramientas de búsqueda estratégica de información, de visualización de información, pero eso no lo ofrece el seminario. O sea, no hay una clase como tal que nos hayan enseñado a búsqueda estratégica, visualización, no lo hay. Y pues al ser inter y trans, hay personas de ciencias sociales humanas que tenemos una base, pero hay personas de otros campos de conocimiento. Por ejemplo, tenemos diseñadores gráficos que pues este tema de la investigación así más metódica, documental y de registro de fuentes pues no la tienen. Entonces sí creo que debe haber un componente práctico bien grande en cómo encontrar esa información, cómo analizarla, cómo visualizarla, también apoyados de la tecnología. La universidad, la biblioteca tiene una infinidad de herramientas y de bases de datos que en otras universidades no hay, que eso también hay que decirlo. Tenemos muy buenos recursos bibliográficos y muy buenas bases de datos, pero no, o sea, no, a menos que cada uno de nosotros, en medio del trabajo, el estudio, la vida familiar y demás, vayamos a biblioteca y pidamos una capacitación sobre cómo se busca en tal base de datos, o cómo se busca financiación para proyectos, porque esa es una capacitación que también da la biblioteca, cómo se busca financiación, cómo se buscan revistas indexadas específicas para este nivel, revistas Q1, por ejemplo, Q2. Pues a menos de que de verdad nosotros lo hagamos individualmente, no lo hay. Y yo sí creo que es importante hacer como una nivelación en este primer semestre para que todas y todos tengan esas herramientas y puedan avanzar y no tengamos esa angustia de tengo que construir el estado del arte del proyecto o tengo que documentar, hacer el análisis documental. Yo también hice en el capítulo, yo trabajé con datos y ok, o sea, si Magali y yo no hubiéramos tenido ese manejo ya de trabajo de escritorio, pues posiblemente hubiera sido más difícil. Hay personas que yo creo que no traen esas herramientas y sería lindo poderse brindar. Ay, sí, perdón. Pero lo otro que Te aprovecha la oportunidad de escuchando eso, no, sí, y escuchando eso también pensaba yo que el semestre pasado nosotros con unos compañeros vimos una clase de taller de escritura, que digo, parece un poco obvio para un doctorado, pero en realidad al final creo yo que en nada de lo que dice eso, por un lado ayuda, sobre todo en primeros semestres, yo creo que puede ser muy clave para recordar un poco cosas básicas que uno aprende por allá como en décimo en teoría y luego en mucha vida, ¿no? Como estructura de un texto. Pero hubo algo que a mí también me parece muy importante, que me pareció pues muy útil de ese curso también, y fue que vimos también todo el tema de como gestión de tiempos y gestiones como de proyecto, que nuevamente, como dices, no necesariamente lo daba de todo el mundo, y por ejemplo en ciencias sociales no sé, pero nosotros no acostumbramos mucho a formar gestión de proyectos. Y luego de pronto si uno tiene suerte en la vida laboral lo aprende a tostazos, pero eso sirve mucho y sirve mucho en un programa doctoral, creo yo, porque así como se decía hace un rato, creo que una parte muy importante en algún punto del doctorado para los que trabajamos y estudiamos, creo que son, si no todos, el 99%, es tener que lidiar con cómo hacer esa gestión de tiempos y cómo poder hacer esa programación de esto lo puedo sacar de esta forma, estas cargas las puedo manejar así, esto lo tengo que negociar con mi trabajo, mi jefe, mi esposa, mis hijos, y creo que por ahí eso puede ser también muy provechoso, ver si se puede por ahí incluir en los primeros semestres, que puede ser muy útil y puede ayudar también mucho a evitar dolor de cabeza más centrado en el doctorado. Vamos, aprovecho que pusiste el tema para hacer una cuña, y después de Semana Santa vamos a hacer con la profesora un nuevo, pero lo vamos a hacer como un taller abierto, no como una materia de escritura. Entonces, para quienes de pronto estén interesadas. ¿Para todas las personas? Sí, pues para todas las personas del doctorado. Así esté matriculadas o no, digamos que no depende de que tengas créditos. Un poco lo que nos pasó con la materia también era que quienes ya habían obtenido la candidatura y no querían pagar una materia adicional, pues ya no la podían inscribir.
Entonces, pensando que eso fue una limitación en la oferta anterior, ahora lo vamos a hacer como un taller ofertado libre a las y los estudiantes del doctorado para que también lo puedan tener y para quienes están conectadas también para que lo tengan presente. Julián. Bueno, en este encuentro en revisar los aportes de los seminarios de investigación, pues, y además de esos seminarios de métodos interdisciplinarios, lo primero que uno... Y de fronteras selectivas también. Sí, exacto. Un poco lo que pasó en mi experiencia es que uno se sorprende con muchos de los temas que uno ve, porque realmente, por ejemplo, para los campos de otras disciplinas, pues uno empieza a ver opciones de fenómenos, de forma de abordar los fenómenos, de metodologías que terminan siendo muy interesantes. Pero no sucede con todos y depende mucho porque uno hace más clic con unos que con otros. Entonces ese profesor que le muestra a uno sobre su proyecto, sobre qué trabaja, sobre el método que utilizó, sobre cómo llegó a los resultados de su trabajo, pues uno termina de alguna manera fascinado, conectado con estos resultados. No sucede así con todos, ¿sí? Entonces, de hecho, uno ya más o menos identifica, no, hay clases con la profe Mara, entonces todo el mundo es súper contento, pero ya con otros no tanto. Tiene que ver un poco también con los gustos, pero sí amplía la perspectiva, ¿sí? De ver que otras cosas se estudian en este campo de acción. Y coincido un poco con lo que dice Sofía, y es que sí, de todas maneras se queda uno corto de alguna manera en los métodos propios de este campo del conocimiento, porque por ejemplo uno si obtiene el título de doctor, pues uno esperaría, por ejemplo, ser ya muy fuerte en métodos, por ejemplo, cualitativos. Entonces, bueno, perfectamente una teoría fundamental se hace así, o una fenomenología se hace de esta forma, y además en los métodos de recolección de la información. Entonces, por ejemplo, un grupo focal debería tener estas características, o una observación participante debería tener otra. Uno termina de alguna manera aproximándose más al método que uno aplica. Y claro, ahí es donde uno toma más habilidad, pero también por el solo hecho de ser doctor en una ciencia, pues debería conocer de alguna forma esos otros métodos, y el doctorado, pues de alguna manera debería ser un poco más sistemático en ese sentido. Y también coincido en que ese seminario de investigación 3 y 4 realmente a veces inclusive a los mismos asesores los sorprenden, porque hace que tienen que dar una misma nota para dos actividades académicas. Entonces tienen, porque está ligado, esa nota está ligada a dos actividades académicas, al seminario y al proyecto de tesis o algún campo de. Entonces, si yo recortara créditos de algún lado, no recortaría ahí. Yo creo que tiene que ver también con el carácter especial de este doctorado, y es que sea interdisciplinar, porque si, por ejemplo, si uno va a entrar a un doctorado en antropología, pues no le van a enseñar a hacer etnografía en primer semestre, se supone que eso ya está dado. Pero cuando uno entra a un doctorado que es interdisciplinar, en el que claro, confluyen tantas áreas de conocimiento, porque yo también vi clases con enfermeros, con médicos, con ingenieros, con una cantidad de profesiones y de disciplinas, pues lograr encontrar un lenguaje común a veces era complicado, pero además como enfoques de abordaje de los temas también era como, bueno, necesitamos saber y conocer del abanico de posibilidades. A mí me gustó, digamos, y me enriqueció mucho esa feria de proyectos que nos presentaron en teorías y métodos, pero me parece que eso no debería ser una clase, por ejemplo. Creo que el curso debería estar enfocado en teorías y métodos, temáticamente, quiero decir, y no perder esa feria de proyectos, porque me parece que ahí uno logra ampliar sus horizontes y sus espectros de una manera bien interesante. Debería ser una actividad extra. no un proyecto, no
no una clase, porque además para mí particularmente era bien engorroso por lo que significaban tiempos tener que escribir sobre no sé, estudios sobre el espacio. Pues es que no me interesa, me está quitando tiempo que puedo dedicar a otras cosas, eso tiene nota, entonces va a impactar mi promedio y un montón de cosas. Entonces, chévere la feria de proyectos, pero no atada a una materia. Y también me parece que particularmente, no sé cómo ocurre en otras universidades, pero en la Universidad Nacional creo que los estudiantes de doctorado están muy abandonados. No hay vida estudiantil para el estudiante de doctorado. Claro, tenemos una especificidad, y es que aquí becados casi no hay. Entonces todos trabajamos y no tenemos casi vida universitaria, pero también porque es que no hay actividades pensadas para los estudiantes de doctorado. Por ejemplo, este tipo de talleres que tú nos estás contando que va a haber, por ejemplo, esos recursos que ofrece la biblioteca, que uno se viene a enterar cuando ya tiene espacio para hacerlos. Sí, como fortalecer un poco la vida del estudiante doctoral, porque sí estamos como abandonados. Entonces son los comentarios al respecto. Gracias. Y sobre el seminario de investigación, yo mantendría sí o sí el 1 y el 2. Me parecen espacios maravillosos y me parece además que esos espacios los hace maravillosos Santiago. Larga vida Santiago, por favor no lo cambien. Porque hay un acompañamiento tan cercano de la construcción del proyecto que de verdad resulta muy prolífico para uno como estudiante, que él lo va llevando a uno, revisemos el objetivo, nuestro objetivo no se compadece con lo que estás proponiendo en el marco teórico, no mira que esto no enlaza, y el ejercicio colectivo además al que nos invita Santiago con la revisión de los proyectos, a mí me parece súper enriquecedor. Muchas gracias por los aportes, porque ya aquí nos llevamos insumos para esa tarea que viene. No sé si haya preguntas aquí, las compañeras, los compañeros, o aportes, comentarios que quieran hacer respecto a lo que conversamos, o quienes están conectados y conectadas, si quisieran preguntar algo, comentar. Sí, Zulma Janet. Te escuchamos, o si nos, si quieres hacer la pregunta con el micrófono, Zulma, o escribirla. No me dejan activar el micrófono. Entonces, si quieres escribir la pregunta mientras revisamos aquí técnicamente qué puede estar pasando. Que no tienen autorizaciones. Gracias, sí. Este espacio tiene un propósito, lo charlábamos con quienes llegaron temprano, y es que muchas veces en los doctorados solo presentamos los resultados, ¿no?, de la investigación, los hallazgos, pero no está el tras bambalinas en cómo está pasando el proceso, qué retos tuvo, qué dificultades, y eso pues hace parte precisamente también de la vida real, de producir proyectos y de valorar también lo que producimos, ¿no?, que lleva todas unas transformaciones personales, profesionales, que están pues, en cada una de estas cosas que se exponen. Entonces el espacio está pensado también para eso, para dejar en evidencia tras bambalinas. Entonces, gracias, Zulma, por tu retroalimentación. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. La profe Zulma es una profesora titular de la Facultad de Medicina
que muy generosamente me permitió acompañarla en sus jornadas laborales hace 2 semanas. Entonces, Ay, gracias, profesora Zulma. fue súper generosa conmigo en toda la información que me entregó, en los espacios que me abrió, así que le agradezco, le agradezco públicamente su generosidad con mi trabajo. Muchas gracias, profe, y por estar aquí presente. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios, aportes? Ese es el momento para hacer. Yo. Claro. Bueno, buenas noches para todos, todas. Yo hago parte de la 10ª corte del doctorado de Ciencias Humanas y Sociales. Estoy en la fase de la presentación nuevamente del capítulo 1 para el examen de calificación. Y bueno, pues un poco desde lo personal, pero también desde esa reflexión que ya pues, recogiendo de todo lo que ustedes dijeron, que realmente es muy valioso. Creo que también la apertura la debemos tener, digamos que una reflexión importante sobre la apertura que debemos tener como estudiantes en el proceso de escritura, tanto del proyecto como del capítulo y en adelante de la tesis, apertura a lo inter y transdisciplinar, apertura en la lectura y apertura también al cambio, a ese giro metodológico, incluso conceptual si así se requiere. Acá como que hizo mucho énfasis, Juli también. Pero también creo que la apertura debe ser en doble vía, y esa apertura tiene que ser también por parte de quienes como docentes acompañan todo el proceso, desde las tutorías, desde las evaluaciones y desde estos espacios también. Entonces, eso obviamente lo digo un poco desde esa indisciplina que pude haber tenido yo en su momento, pues que sigo teniendo, un poco luchada, y es qué pasa cuando en un campo esto hablando en mi caso particular, en un campo de ciencias sociales, incluyo datos, incluyo metodologías cuantitativas, y todavía en las ciencias sociales eso es el coco, ¿sí? Y eso no es para nada bien recibido. O qué pasa cuando los estudios de género, los enfoques de género tienen en algunas perspectivas algo que sea pues que no sea como también recibido, que no haya esa apertura a la lectura y que eso tenga implicaciones en el proceso. Entonces yo creo que un poco es como revisar en estos espacios que quienes estén, digamos que al frente de esto, entiendan también que los procesos son cambiantes y las rigideces también a veces van en contravía de lo que este doctorado tiene, porque de hecho toda la reflexión desde Magali, o sea, solamente con estos 3 ejemplos de Julián, Magali y Sofía, hay evidencia de que lo inter y transdisciplinar es totalmente posible y se puede hacer en la medida que el proceso, pues con todo lo que conlleva, tiene grandes como desafíos, pero también tiene como grandes recompensas, que es lo que ellos nos están mostrando hoy. Y por último, pues agradecer este espacio. Realmente estos espacios son mucho más valiosos a la hora de mostrar cualquier producto terminado, sino decir qué pasó antes de tener un producto terminado y todo lo que implica. Entonces, muchísimas gracias por el espacio al doctorado y a los compañeros por su generosidad. Sí, digamos que el programa enfrenta un doble reto, porque es poder animar a las y los estudiantes a emprender la aventura interdisciplinar, que es difícil, incluso para quienes estamos en las ciencias sociales, ¿cierto? Porque ahora viendo, pues ya nuestro doctorado está también avanzando en una perspectiva transdisciplinar, y entonces de incluir metodologías performativas, de incluir otro tipo de lenguajes, y entonces si tú estás en las ciencias de saber, entonces si tú estás en las ciencias sociales, y no, entonces vamos a hacer una investigación experimental. ¿Qué pasa si ponemos esto en la calle? La gente, ¿cómo va a reaccionar? Digamos, todas tenemos la posibilidad de desestabilizarnos en este programa, y no todas ni todos estamos dispuestos, porque nos pasa también con algunos estudiantes que vienen de su formación. Ustedes son una historia afortunada, interesante en el programa, de que se han dejado permear, que se han abierto, que con miedos, pero al final dan el salto,
pero no todo el mundo se anima y entonces a veces también avanzar en el programa cuando se está muy cerrado es difícil. Pero como lo señalaba Carolina, también el reto es con los y las profesoras, porque la formación que tenemos en el país es formación, tenemos departamentos disciplinares, y principalmente disciplinares, y entonces estamos acostumbrados a leer tesis disciplinares. Y entonces cuando llega a los profesores y profesoras investigaciones que no son disciplinares y que no son de sus métodos, entonces pues se puede dar, que pasa mucho, es que se califica desde tu lugar, entonces tú le dices al estudiante, debiste haber hecho esto, que es lo que yo haría, pero probablemente no es la tesis del profesor, sino es la tesis de la estudiante y el estudiante, entonces una sería la que uno haría y otra es la que desde incluso la historia propia del estudiante la haría, y entonces eso implica en el evaluador, la evaluadora, ir a un tercer lugar y ver, bueno, de acuerdo a estas perspectivas de lo que quiere hacer, hoy está cumpliendo con lo que ella se propuso y no con lo que yo le propondría hacer, que eso es, digamos, una cosa diferente. Y es retador con los profes porque pues hay años trabajando en una misma disciplina, en una misma metodología, y generar esa apertura no es tan fácil. Y más, digamos, con entradas disruptivas que tienen enfoques también críticos, como por ejemplo la de los feminismos. Entonces, hay profesores que definitivamente no copian con eso, y nuestro doctorado pues tiene una línea de género, desigualdades e interseccionalidades en la que cada vez, entonces hay algunos que sí se dejan atravesar, entonces Julián se dejó atravesar en su mirada de cuidado con los estudios feministas y encontró el aporte que le llevaba a encontrar respuestas con porque son más mujeres enfermeras y todo esto, pero no pasa ni con todos los estudiantes, ni lo más grave con todas las profesoras, y entonces ahí también esto de decirles en los retos que no está completamente resuelto, que se puede dar un cortocircuito entre los planteamientos de estudiantes y un poco las miradas de los profesores. Ahí les estaremos también haciendo trabajo pedagógico con los docentes, que es más difícil que con los estudiantes. Por eso no hay los lectores. Por eso están cada vez los lectores, y yo creo que también no debemos dejar de lado las emociones que atraviesan este doctorado, el carrusel de emociones, la montaña rusa de emociones que atraviesa el doctorado, que habrá días en los que nos sentimos muy felices, muy convencidos, y habrá días en los que no. Igual, hay que seguir, hay que seguir, y cuando no podamos, digamos que emocionalmente para nosotros sea como más difícil, ahí es cuando nuestros tutores, nuestros colegas, nuestras amigas, nuestras parejas están ahí para respaldarnos. Y si no están, que también, que no hablamos de eso, no empezamos a hablar de las tusas, pero aún en medio de las tusas, que el doctorado sea ese espacio de oxígeno para poner allí toda la energía y todas las emociones que quizás en otro lado no resultan tan útiles, pero aquí sí, hay que elaborarlo. Yo creo que también creo que es importante el soporte emocional para esto, porque es duro. O sea, yo soy la psicóloga de mi cohorte junto con otra colega, pero sé que no necesariamente en todas las cohortes esto pasa. Entonces, sí creo que es importante. Sí, digamos que a veces es como la concepción de lo que se tiene en el doctorado, que si en el doctorado no sufren, no lloran, no se divorcian, sí, entonces no es doctorado. Pero yo, contrario a eso, aquí me he encontrado que yo lo disfrutaba, ¿sí? Y que mejor que relación de pareja. claro, o sea, realmente pues yo no lo he sufrido, pues claro, o sea, de todas maneras exige tiempo, exige dedicación, exige disciplina, pero pues no ha significado sufrimiento. Y además, por ejemplo, Santiago y otros profes son muy cuidadosos en esos detalles, entonces yo debo confesar que a mí las primeras veces, bueno, todavía me sigue dando pena enviarle trabajos a Santiago, pues esto no es como un poco digno, y ha sido, y es muy cuidadoso de alguna forma en negociar, en enseñar. Entonces, cuando uno se encuentra pues pares o tutores o profesores así, por ejemplo la profesora María Fernanda, que es absolutamente cierto, respetuosa, cuidadora, comprensiva, pues realmente uno hace que se enamore del doctorado.
Eso significa que también es muy importante desde la planeación del doctorado escoger muy bien los docentes, sobre todo de esos 2 primeros semestres, que lo pueden a uno hacer que uno se enganche con el doctorado o que uno muy rápidamente desista de la idea de continuar. Y puntualmente nosotros, profesores como Santiago, María Fernanda, la profesora Mara, bueno, y muy seguramente, inclusive en mi caso puntual, Julie Jack, ¿cierto? Muy bien, o sea, uno tendría que decir, esa docencia cuidadosa, de alguna manera ofensiva, hace que uno pues, no tenga que sufrir en ese tipo de cosas. Bueno, no, pues les agradecemos a quienes se conectaron, les agradecemos a Julia, Sofía, Magali por compartir sus experiencias, definitivamente enriquecedoras para todas, a quienes participaron, a Irene también por sus aportes. Sí, y hemos empezado a hacer como una programación para tener esas actividades también de encuentro. Entonces tenemos a mitad de mes socializaciones de tesis y de candidatura y a final de mes los coloquios. Entonces pues seguirán recibiendo invitaciones pues, a estos espacios que nos permiten también como encontrarnos intercambiar. Muchas gracias. Gracias a quienes se conectaron y buenas noches a todos. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.